Y muchas gracias a todos por venir y compartir este rato con nosotros. No estoy muy acostumbrado a hablar en micrófonos de mano, seguro que Julio Iglesias se manejaría mejor, así que quizá en algunos momentos perdáis la voz o lo que estoy diciendo, ¿no? Para este evento hemos querido preparar una presentación que contase un poco la visión que tenemos del medio, compartiendo primero cómo entendemos que está evolucionando y luego cómo lo estamos trabajando desde Posterscope. Queremos que os llevéis tres conceptos claves. El primero, cómo evolucionamos hacia un medio conectado y programable, cómo el móvil tiene un papel clave en esta evolución, tanto actuando como cookie física, como punto de contacto que amplifica los roles del medio, y en tercer punto, cómo debemos trabajar con ecosistemas de datos en tiempo real, tanto para planificar nuestras campañas en exterior como para servir publicidad basada en estos datos. Como decía el título de la ponencia, hoy venimos a hablar de cómo es el exterior en la era digital, ¿no? Y en concreto estamos viviendo la era de la economía digital. Hace algunos meses ya, creo que 2 meses, 3 meses, leía un artículo en el que hablaban de que la nueva moneda de cambio en la era de la economía digital es el engagement. Esto me pareció un titular muy interesante y me puse a pensar. Recopilé una presentación de Ben Woods, que es el presidente global de iProspect, en el que hablaba del engagement como la capacidad de generar 3 atributos, ¿no? Generar un contenido que sea personal, adaptativo y valioso. Los 2 primeros términos, personal y adaptativo, al final requieren tener un conocimiento del consumidor. Por lo tanto, tenemos la parte de data. Y el valioso, vamos a ver después exactamente qué es una comunicación valiosa y cómo tenemos que enfocarla. Si el engagement es la moneda de cambio, el data sería la materia prima de la que está hecha esta moneda, porque al final es la que nos permite tener este conocimiento y poder adaptar esos contenidos a los usuarios. Por lo tanto, la generación de valor vendrá de tener el contenido adecuado basado en los datos que tenemos del consumidor, posicionar este contenido en el momento adecuado o en el lugar adecuado, y esto es algo que se comenta en todos los foros y que se habla muchísimo, pero hay algo que a veces se nos olvida y es la capacidad de atención que tiene el consumidor hoy, que es limitada y que cada vez se fragmenta más. ¿Vale? Una vez puesto en contexto, me gustaría comentar una serie de reflexiones de por qué entendemos que Out of Home no solamente tiene sentido en la era de la economía digital, sino que es un medio clave que va a evolucionar y que realmente va a tener un peso muy importante. El primero es por qué es valioso para el consumidor. Esta imagen que vemos es de hace algunos meses y la he puesto en la presentación porque en una cena con amigos me decían que veían la calle rara, que les faltaba algo. Y yo les comentaba por qué. Eran dentistas, no eran del sector y no tenían ningún conocimiento. Y me decían que en sus calles había muchas marquesinas blanco, ¿no? O sea, al final, de alguna forma, la publicidad exterior aporta un valor que otros medios a lo mejor no lo hacen, ¿no? Y el consumidor lo percibe como algo valioso. Imaginaros Times Square también sin las pantallas, o muchos de los soportes que existen ahora en la ciudad sin las pantallas, o la ciudad sin los diferentes soportes de publicidad exterior que tenemos, ¿no? Y esto ocurre en un momento en el que hay unas audiencias muy fragmentadas en otros medios, en el que cuesta retener la atención de la gente cuando están frente al televisor, y cuando en otras plataformas o en digital se están desarrollando soluciones y tecnologías o plataformas para que precisamente sus anuncios se queden en blanco, ¿no? Entonces, esto es interesante. Tenemos la atención del consumidor y eso es un paso muy importante para poder trabajar con los datos que podemos capturar en generar ese valor. ¿Se oye bien o...? Sí, porque a veces... Vale, gracias. Además, Exterior mantiene sus roles tradicionales. Esto no cambia. Los roles de notoriedad, cobertura y recuerdo se siguen manteniendo. Además, es un ecosistema que está en constante evolución y lo que lo cambia todo es esto, el usuario que está completamente conectado. Aunque estamos en un foro de Digital Out of Home, veréis que voy a hablar no solamente de pantallas digitales, sino de todo el medio exterior, porque desde el momento en el que el usuario tiene en su mano un móvil, convierte el exterior y convierte Out of Home en un entorno conectado. Y este usuario conectado que se mueve por diferentes lugares, lo que está generando es una gran cantidad de datos que podemos capturar y que podemos utilizar para nuestra planificación, para seleccionar los mejores soportes y para servir contenidos en los diferentes soportes que sean de valor para este consumidor. Y esto además se junta con el gran esfuerzo que están haciendo desde la parte de los media owners para hacer crecer las pantallas digitales que hay en la calle
y la gran cantidad de contenidos que podemos trabajar hoy en los diferentes formatos, ¿no? Otra cosa muy importante es que la localización importa, e importa mucho. Importa mucho dónde estés, dónde impactes, e importa mucho estar en la calle. Esta imagen no es nuestra, esta imagen es de Isobar. Isobar es la compañía digital del grupo Dentsu. Y habla que en 2020 el comercio va a ser 130 millones en el físico versus 20 millones en el virtual. Sí, va a crecer el comercio virtual, pero es que la mayor parte del negocio global se va a desarrollar en el entorno físico, donde nosotros trabajamos y donde nosotros contactamos con el consumidor y establecemos conversaciones con él. Además, mobile, que evidentemente es de lo que todo el mundo está hablando, se está desarrollando en exterior, no solo a nivel de publicidad, sino también en modelos de negocio, ¿no? Vemos Uber, vemos Happer, vemos Tinder. Cada vez es menos habitual que se desarrollen modelos de negocio digitales solamente basados en un usuario en su casa con un ordenador. Tienen que salir a la calle, tienen que interactuar, tienen que vivir, y ahí es nosotros donde podemos realmente generarles un valor. Además, la publicidad en móvil adquiere más valor en función del contexto y en función de la localización donde esté el usuario. Y hacia ahí también se está desarrollando y tiene muchos puntos de conexión con nuestro medio. Y bueno, que hablar de Pokémon Go, que ha sido un hito brutal y que creo que va a cambiar realmente la industria de gaming de cara a los millennials, de cara a la generación Z, etcétera. Además, esto nos permite, tanto el nuevo ecosistema como las nuevas capacidades, que se establezcan nuevos roles. La capacidad de generar engagement, la capacidad de generar activación y la capacidad transaccional del medio, ya sea una acción, un lead o sea una venta, ¿no? Recoge muy bien esta capacidad la acción que realizamos hace unos meses con Burger King, desde donde las marquesinas podían ver el producto, comprar el producto y recibir el producto en la propia marquesina. Es decir, recibías el producto mientras esperabas en el autobús. Y eso lo hicimos en fallas, en ciudades saturadas, donde era complicado moverse para ir a un Burger King, ¿no? Al final el medio era un servicio y activaba un rol transaccional en la comunicación. Y esto lo que nos lleva es hacia lo que comentábamos al principio, el primer punto. Un rol, o sea, un exterior conectado y programable, un nuevo exterior conectado y programable. Y esto al final, igual que mis amigos los Pokémon, nos hace que creo que tenemos un punto de optimismo, que podemos estar contentos, que es un medio cool, que es un medio que hay que desarrollar y que tenemos mucho por hacer, pero que hay muchas oportunidades por delante y es una muy buena noticia. El segundo punto es cómo estamos enfocando desde Posterscope este camino hacia un nuevo exterior conectado y programable. El primero es cómo estamos trabajando con los datos. Entendemos que hay 3 claves de desarrollo, hay alguna más, pero nosotros identificamos estas 3 como las más importantes. La primera es la capacidad de planificar en función de los datos, la segunda es la capacidad de amplificar el impacto de exterior con mobile y la tercera es cómo somos capaces de, en función de los datos que somos capaces de manejar, servir publicidad en las pantallas y esta vez sí las pantallas digitales. Entramos en la primera parte, Data Driven Planning. Nosotros navegamos en este camino o surfeamos, porque creemos que estamos en la cresta de la ola, a través de una plataforma que se llama Ecos. No voy a entrar en cada uno de los módulos porque no tenemos tiempo, pero me voy a centrar en cómo trabajamos con mapas. Mapas es una aplicación que trabaja, una herramienta que trabaja sobre Google Maps y que nos permite geoposicionar capas de información para hacer realmente planificaciones hipersegmentadas, localizando nuestros targets y mejorando la eficiencia. ¿Qué tiene Ecos? Ecos tiene la capa de soportes y de tráfico en exterior, tiene la de Geomex, pero también introducimos diferentes soportes locales, soportes digitales, soportes que no están ahora mismo en Geomex. Además, tenemos todo el contenedor de puntos de interés de Google y puntos de interés que añadimos a medida que vamos trabajando la campaña y podemos hacer cargas ad hoc de diferentes datasets que ahora veréis cómo estamos trabajando la estrategia de data. El data en Ecos, ¿cómo lo organizamos? Hablamos primero de first and second party data, es data propietaria nuestra o data que intercambiamos con partners. Hablamos de Open Data, aquí al final tenemos toda la parte, por ejemplo, del censo, los ayuntamientos que tienen abierto data sobre el tráfico, sobre cómo se mueve el tráfico rodado en las ciudades. Tenemos lo que es el data de cliente. Nosotros, la plataforma, podemos abrirla para integrar datos de MP, datos que esté geolocalizado y que tenga una lat long, o bien puntos de interés sobre los que se quiera establecer las campañas. Y por último, lo que llamamos el third party data. El third party data es un esfuerzo grande que hacemos desde nuestro departamento de Data Driven para llegar a acuerdos con empresas terceras que tienen unos datos muy interesantes geolocalizados en exterior y que esto nos permita trabajar de una forma diferente las estrategias. ¿Cómo?
Tradicionalmente trabajábamos con key insights, es decir, información de panels que nos daban información sobre los actitudinales de los consumidores cuando estaban en la calle, ¿no? Esto nos permitía identificar localizaciones. Nosotros damos un paso más allá y lo que trabajamos es sobre comportamientos geolocalizados. Es decir, no solamente detectamos cómo se comportaría potencialmente un consumidor, sino de que detectamos cómo se está comportando y en función de cómo se está comportando elegimos los soportes donde vamos a trabajar o donde vamos a planificar la campaña. Un ejemplo, planificando en base a conversación geolocalizada. Esta herramienta es nuestra, desarrollada aquí, extrae información geolocalizada de diferentes redes sociales y nos permite analizar focos de conversación. ¿Cómo lo utilizamos? Un ejemplo, uno de nuestros clientes quiere hacer, que es patrocinador del FIP, el Festival de Música, quiere hacer campaña en Benicàssim. Evidentemente, como los hoteles, ¿no? Cuando hay una final de la Copa de Europa en Madrid, suben de precio. Para hacer una planificación eficiente, realmente no tenemos que estar en el punto donde es el festival, tenemos que estar donde está nuestro target. ¿Y dónde está nuestro target? Como podemos ver, aquí es donde se celebra el concierto en Benicàssim, pero los focos de conversación más intensos, incluso más que aquí a determinadas horas, se producen en Castellón de la Plana y en Oropesa, y en los caminos hacia Benicàssim. ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos la planificación, añadimos más eficiencia, nos permite planificar más soportes y al final esto añade una optimización en la planificación. Además, otro ejemplo de cómo planificamos comportamientos geolocalizados en función de un objetivo de negocio. En este caso, el objetivo de negocio era llevar tráfico a determinadas tiendas en un punto muy concreto y de un target muy específico. En estos dos casos anteriores no puedo decir el cliente porque no nos han permitido, pero explico el caso sin problema. Básicamente esto es información de censo. ¿Qué hacemos? Detectamos el target, lo sacamos y lo posicionamos sobre el censo. Los puntos rojos es donde hay mayor concentración de nuestro target. Después de hacer esto, lo que hacemos es que con un acuerdo, el third party data lo dividimos en 4 categorías. Dividimos en lifestyle, en compras, es decir, comportamientos de compras, cómo compra el consumidor, en social y en audiencias móviles. Este dato es de compras. Aquí lo que hacemos es posicionar las tiendas y detectar con una herramienta desde qué zonas viene la gente que compra en estas tiendas. Y detectamos las zonas donde vive y donde reside la gente que va a comprar a las tiendas donde nuestro cliente quiere llevar el tráfico. Y por último, con uno de nuestros partners más activos, lo que hacemos es sacar datos de comportamientos geolocalizados móviles, exactos de usuarios que son de ese target y no solamente dónde residen, sino cómo se mueven, que es muy importante, porque no nos interesa localizarles en casa, sino fuera de casa. Y esto nos da esta información. Finalmente, nos quedaría esta especie de dibujo donde vamos integrando las diferentes capas de data y seleccionando los soportes más afines en función de los datos que trabajamos, ¿no? Un ejemplo o un caso de éxito para Lenovo en Inglaterra, una campaña isolada, solamente exterior, para un cliente que no hacía exterior. Lo que hacemos es, con audiencias móviles, detectar cuáles son las zonas donde hay más búsquedas de tecnología. Sobre esas zonas planificamos los soportes y elegimos otra zona espejo para comprobar cómo funciona la campaña a nivel de performance de búsquedas online, ¿vale? Al final de la campaña resulta que se incrementan las búsquedas más de un 137% sobre Lenovo y sobre la categoría de portátiles en las zonas donde hemos planificado, mientras que en las zonas que habíamos utilizado como espejo solo un 10%. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos hecho una campaña convencional? Hubiésemos perdido muchísima eficiencia, hubiésemos perdido muchísima capacidad de performance, de activación, que es uno de los nuevos roles que podemos activar en el nuevo Out of Home. La segunda es la parte de mobile amplificación, es cómo linkar el móvil, cómo linkar los puntos de contacto e integrarlos con el móvil para amplificar el impacto en exterior. Existen diferentes tecnologías, hemos trabajado con todas ellas, pero me interesa centrarme especialmente en geotargeting. Geotargeting al final es cómo sobre una planificación de exterior hacemos geofencing alrededor de los soportes, e impactamos al usuario en el móvil cuando pasa cerca de los soportes sobre la navegación. Y en este caso, lo tenéis en el periódico de publicidad, el caso extenso, tampoco me voy a extender demasiado, pero este caso lo hicimos para Diageo, en la Feria de Sevilla, en el cual, en la planificación de los soportes convencionales, creábamos este radio y además utilizábamos una métrica para medir la eficiencia, que era hacer geofencing en 200 metros o menos y hacer geofencing en 200 metros o más. Y resulta que cuanto más cerca estamos del soporte exterior, más interacción hay con la pieza publicitaria y más tráfico somos capaces de generar a punto de venta, lo cual es realmente interesante y demuestra que la integración de mobile en exterior, además de amplificar
el mensaje, mejora la eficiencia de las planificaciones de móvil. Y la última parte es lo que llamamos Data Driven Content. Al final es utilizar todos estos datos para generar ese contenido que sea de valor para el consumidor. Dos claves: geocontexto, es decir, utilizar la información que rodea a la localización y al contexto para servir publicidad. Un buen ejemplo es esta propuesta que hicimos, que como es propuesta la puedo contar para H&M, en la cual utilizábamos el tiempo de espera que quedaba para que viniese el autobús para emitir unos vídeos de un tamaño, o sea, de una duración u otra, y utilizamos la climatología para que si mañana llovía, le cambio las botas a la chica y le pongo botas de lluvia, le pongo un paraguas. Es decir, el contexto importa y incide en el comportamiento del usuario. Es capaz de activar el impulso hacia la compra y es capaz de llevar tráfico a punto de venta. Dos casos de cómo utilizar el contexto para generar una campaña exitosa. Esta primera es de Cortana. Cortana es un asistente virtual, para que los que no lo conozcáis, tipo Siri. ¿Qué hicimos? Utilizar todas las pantallas de exterior que había en Londres, para que en cada punto diesen información de valor al usuario como si fuese su propio asistente virtual. ¿Qué hacían? Si iba a llover en unos minutos, le avisaban de que iba a llover en unos minutos. Si era una zona donde había gente que le interesaba el deporte, le informaban sobre los resultados que se estaban dando en deporte. Es decir, en cada una de las zonas se juntaba el contexto y la información de los usuarios para poder servir publicidad que iba acorde a necesidades y comunicar el servicio que era Cortana. Esta campaña tuvo más de 1.300 mensajes distintos de publicidad que cambiaban en función de diferentes triggers de datos. Y esta campaña es mucho más emocional y bonita, seguro que la conocéis. Bueno, más bonita no lo sé, pero es más emocional, y básicamente lo que hacías a través de LivePoster, una herramienta nuestra, detectaba los aviones que salían desde el aeropuerto de Londres, salía un niño gateando, una niña señalando el avión que salía, informaba del vuelo que era y en la otra pantalla informaba de a dónde iba el vuelo y que lo podían comprar en British Airways, ligando a la transacción. Y por último lado, lo que podemos llamar programáticas o utilizar el Data Driven para planificar en base a audiencias. Esta slide es de hace 3 años. Desde hace 3 años ha llovido tela y el medio ha evolucionado. Simplemente 3 detalles. Y aquí me voy a poner frente al ordenador porque voy a necesitar guiarme. Desde hace 3 años a hoy ya tenemos la capacidad de cuantificar y cualificar audiencias en base a una lambda, lo cual nos permite identificar usuarios o grupos de usuarios para poder seguir publicidad en función de la audiencia. Además, ya hay frameworks de Data Driven Out of Home que podemos compartir y que podemos trabajar y que podemos explorar juntos todos. Podemos impulsar el desarrollo de plataformas para transformar el trading de Out of Home. Y se ha iniciado un piloto para certificar que las métricas que trabajan en digital se pueden llevar también a exterior. Es el momento, porque el mercado lo está pidiendo, porque el mercado está evolucionando hacia allí, porque hay una demanda de los anunciantes y porque creo que puede ser realmente una palanca de incremento de inversión, ¿no? De superar ese 7% del que siempre hablamos. Y simplemente algunas claves de desarrollo y ya termino, que creo que me pasa el tiempo 4 pueblos, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Vale. Creo que tenemos que enfocar todo esto como algo escalable y algo de sector. Cada media hilo, con una visión de que cada exclusivista tenga el control de su oferta y sobre todo gestione sus mercados privados, las reglas de sus mercados privados. Hay que tangibilizar el valor de cada impresión. Es decir, Data Driven Out of Home no significa vender más barato, significa redefinir premium en programática. Eso es muy importante. Redefinimos premium en programática dándole al vídeo el valor que realmente merece en un entorno donde tenemos la atención del consumidor, que es muy importante, que lo veíamos antes. Linkamos el data con la atención del consumidor y con la calidad del soporte. Al final, lo que hablábamos al principio, junta las 3 bolas: el contenido adecuado, porque tenemos los datos, la localización adecuada, porque tenemos los datos, y la atención del consumidor, porque exterior mola. Los roles deben estar definidos y los players evolucionan pero no se permutan. Quiere decir, igual que pasa en digital, las agencias son agencias, los publishers son publishers, y las tecnológicas son tecnológicas. Tenemos que apoyarnos, tenemos que buscar las mejores soluciones, pero hacer la guerra cada uno por su cuenta creo que sería llegar a tierra de nadie. Y por último, sé que todas estas cosas requieren unos cambios de filosofía, requieren unos cambios importantes en la filosofía, y en vez de terminar con una frase mía, creo que es mejor terminar con alguien que tiene mucho más crédito que yo, sobre todo en el banco, que es Mark Zuckerberg, y que dice que, traduzco literalmente, que en un mundo que está cambiando tan rápido, en esta era de la economía digital, la única estrategia que está garantizada para fallar es no tomar riesgos. Así que tomemos riesgos juntos, intentemos hacer
de este medio, ese medio conectado y programable hacia donde estamos evolucionando. Y bueno, esto es lo que queríamos compartir hoy y espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias.